Ahí está Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces, siendo las 5 de la tarde en Argentina, en Buenos Aires en particular, creo que las 4 de la tarde en Nueva York. Las 4 de la tarde, sí. 4 de la tarde en Nueva York. Bueno, está iniciando un ciclo de conexiones internacionales impulsados por la Liga Internacional Socialista, que va a tener distintas instancias a partir de hoy y todos los días a esta misma hora, con un propósito que es desarrollar una visión alternativa sobre la situación mundial y los efectos de esta nueva realidad que es la pandemia, el coronavirus, a partir de presentar el panorama en distintas regiones del mundo, muy importantes todas. Y queríamos arrancar, por supuesto, con un lugar fundamental, que es el epicentro del capitalismo mundial, como es Estados Unidos, así que con la participación de Luis desde Nueva York, queríamos en primer lugar que un poco presente el panorama de cómo se está viendo la situación en ese país, los debates que están planteados, y aprovechar también, antes de pasar a la exposición de Luis, saludar a conexiones que en este momento están siguiendo esta exposición desde distintos lugares del mundo. Sabemos de Chile, de Brasil, sabemos de España y por supuesto de Argentina y otros países de América Latina. Así que con una exposición inicial de Luis, desde Luis Meiners, desde Nueva York, al final vamos a interactuar, le vamos a pasar a Luis una serie de preguntas y de opiniones y cuestiones que seguramente a lo largo de la transmisión nos van a ir llegando, para que pueda responder y iniciar una experiencia que va a ser muy importante. Comenzamos entonces. Como bien decía Mariano, la idea, digamos, de la transmisión de hoy es poder abordar algunos de los elementos de cómo se está desarrollando la crisis en torno al coronavirus, a la pandemia mundial, particularmente desde el punto de vista de la perspectiva de nuestra organización y de lo que está sucediendo acá en Estados Unidos como parte de este ciclo que está iniciando la LIS para dar una respuesta socialista frente a lo que está sucediendo. Así que yo algunos elementos voy a dar un informe y después vamos a abrir a algunas interacciones y demás, como decía Mariano. Algunos elementos, ¿no? Primero, creo que hay una definición general muy importante, que es que, por un lado, la crisis desatada por la pandemia, digamos, por el coronavirus, genera y agrega elementos nuevos a la situación política, pero al mismo tiempo es importante que podamos entender que actúa como un catalizador de elementos que ya se estaban desarrollando previamente, ¿no? Fundamentalmente, esto es así en el plano económico, pero también en el plano político. Yo me voy a referir a algunas de las consecuencias posibles en el plano político para los próximos meses, digamos, y el tiempo que dure esta crisis, que entendemos que va a tener consecuencias muy importantes. Entonces, en primer lugar, entender esto, ¿no? Es decir, que el desarrollo de la pandemia actúa como un catalizador de elementos que preexistían, al mismo tiempo que genera nuevos elementos que se introducen en el escenario político y económico. Pero primero, digamos, porque hay gente que nos está siguiendo desde Argentina, desde Chile, desde Brasil, desde España, de distintas partes del mundo, hacer algunos comentarios sobre cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos y cómo eso está vinculado al problema de la respuesta que ha tenido el gobierno de Trump hacia la pandemia. En primer lugar, es importante una definición general, que es que en Estados Unidos no hay un sistema de medicina público, digamos, como el que puede existir en otros países del mundo. Es esencialmente no hay un sistema de cobertura universal, lo que hay es un sistema de seguros públicos y privados, y lo que hay es un sistema mixto, digamos, con una fuerte preponderancia del sistema privado y de la privatización de la salud, e incluso en el sistema público lo que hay es una orientación, en la gran mayoría del sistema público hay una orientación hacia
la ganancia, digamos, ¿no? Es decir, los hospitales tienen que atraer clientela como si fueran cualquier otro aspecto, digamos, o cualquier otro eslabón de la producción capitalista, tienen que generar clientela y vender sus servicios, digamos, ¿no? Eso ya sea que sean hospitales públicos o privados en su gran mayoría, digamos, ¿no? Entonces, este sistema de medicina que está orientado por la ganancia capitalista está en el núcleo de uno de los problemas centrales de cómo se está desarrollando la pandemia en Estados Unidos. Algunos aspectos sobre este sistema y algunos datos, ¿no? Algunos datos para que podamos dimensionar. Me piden que hable un poquitito más lento, así que voy a intentar. Bueno, les decía, ¿no? Esta cuestión del sistema, la combinación de un sistema esencialmente orientado hacia el beneficio privado y completamente privatizado, digamos, ¿no? Es decir, es un sistema de salud totalmente privatizado que funciona a través de los famosos seguros de salud, ¿no? Es decir, una persona para poder recibir atención médica tiene que tener un seguro de salud que le dé esa cobertura. Hay seguros de salud públicos y seguros de salud estatales, parte de privados, ¿no? Algunos datos, les decía. Aún en este momento, de 10 años casi después de la discusión sobre la aprobación de lo que fue en su momento el Obamacare, las leyes, digamos, un paquete que supuestamente iba a generar cobertura universal, que no generó esa cobertura universal. Aún 10 años después de eso, el 12% de la población de Estados Unidos, el 12% de la población adulta, no tiene ningún tipo de seguro médico, ¿no? Es decir, el 12% de la población adulta de Estados Unidos no tiene ningún tipo de cobertura médica. A eso le tenemos que sumar un 33% adicional que tiene una cobertura insuficiente. Es decir, ¿a qué nos referimos con una cobertura insuficiente? Por un lado, la cobertura insuficiente implica que esa persona se queda sin cobertura en el transcurso del año, es decir, que puede tener cobertura parcial durante un periodo del año y después se queda sin cobertura. Y el otro, y otra de las definiciones de la cobertura insuficiente es que esas personas, aún a pesar de pagar una cobertura y un seguro de salud, gastan entre el 5 y el 10% de sus ingresos en la medicina, digamos, ¿no? Son cifras realmente muy elevadas. Entre otras cosas, si consideramos más aún que el 45% de los estadounidenses no tienen ningún tipo de ahorro, ¿no? Es decir, el 45% de la gente de Estados Unidos ningún tipo de ahorro, vive día a día y fuertemente endeudada, ¿no? Una parte muy importante de esa deuda es en deuda médica, ¿no? Entonces, volviendo a estos datos de la cobertura de salud, el 12% no tiene cobertura, el 33% tiene una cobertura deficitaria. Eso nos da que hay 87 millones de personas en Estados Unidos que tienen o bien una cobertura deficitaria o bien no tienen cobertura, ¿no? En ese panorama se desarrolla la pandemia. Creo que eso es muy importante como marco para entender el impacto que está teniendo la situación aquí. Otro dato importante es que hay 79 millones de personas en el país que tienen problemas pagando las cuentas médicas, ¿no? Esto significa que hay un porcentaje muy elevado. Ustedes piensen que en Estados Unidos viven 327 millones de personas. Estamos hablando de que 79 millones de personas, es decir, es alrededor del 40% de la población económicamente activa de Estados Unidos que tiene problemas pagando las deudas médicas, ¿no? Pagando las enormes deudas médicas por esta insuficiente cobertura. Otros aspectos de cómo se llega desde el punto de vista del sistema médico a la pandemia. Entre el año 2010, el presupuesto para el presupuesto que tiene asignado la CDC, que es esto, para el presupuesto que tiene asignado la CDC, que es la oficina pública, digamos, el servicio público cuya misión es enfrentar estas situaciones de pandemia, ¿no? Center of Disease Control.
el presupuesto que tiene la CDC cayó un 10% entre el año 2010 y el año 2019, ¿no? Al mismo tiempo, del 2009 hasta ahora, la inversión estatal en la salud pública cayó un 9%, ¿no? Entonces, en estas condiciones se llega al estallido de la pandemia en Estados Unidos, digamos, ¿no? Por eso, bueno, uno de los elementos que se ha abierto con mucha fuerza tiene que ver con la discusión sobre la necesidad de que exista un sistema único de salud en los Estados Unidos que efectivamente no existe, digamos, ¿no? En este marco, digamos, hay que decir que además de todo hay fuertes críticas hacia el gobierno de Trump que durante todo este periodo ha actuado muy por detrás de las necesidades de la situación que estaban planteadas, digamos, ¿no? Es decir, su respuesta se ha caracterizado por ser una respuesta vinculada, orientada centralmente por golpear a China, digamos, ¿no? Fomentar este tipo de racismo, de xenofobia, ¿no? Es decir, uno de los elementos claros ha sido cuando, por ejemplo, anunció, digamos, la prohibición de vuelos. Él se refiere permanentemente al virus chino. Cuando anuncia la prohibición de vuelos de Europa para Estados Unidos, habla de este virus extranjero, ¿no? Es decir, permanentemente, digamos, con una respuesta xenofóbica y demás que ya nos tiene acostumbrados. Un presidente que recordemos hizo campaña en su momento con la construcción de un muro con México, ¿no? De hecho, en algunas de sus conferencias de prensa ha hecho la cuestión absolutamente insólita de hablar de la necesidad de reforzar el control en la frontera con México cuando México tiene muchísimo menos casos que Estados Unidos, ¿no? Es decir, los casos en Estados Unidos están aumentando fuertemente, exponencialmente, están muy por encima de la realidad de América Latina, ¿no? Está más parecido a lo que está sucediendo en Europa en este momento, ¿no? Entonces, en ese marco, uno de los elementos de la respuesta del gobierno de Estados Unidos ha sido un discurso racista, un discurso xenofóbico, y el otro elemento que creo que es fundamental para discutir es el problema de la privatización de la respuesta. Nosotros poníamos algo de esto en la declaración que hicimos de la Liga Internacional Socialista. Hay una asociación público-privada fomentada desde el Estado de Estados Unidos para dar una respuesta a la pandemia, digamos, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, la privatización de la búsqueda de la vacuna, digamos, ¿no? Hay al menos 5 laboratorios privados en Estados Unidos trabajando en este momento con fondos estatales buscando la cura, digamos, ¿no? Es decir, la propia CDC, que es el organismo que se encarga de esto, centraliza los fondos y los envía hacia laboratorios privados que están en este momento buscando la vacuna. Lo mismo, digamos, se puede decir sobre el desarrollo de los kits de testeo, que fue uno de los puntos de debate más fuerte. A diferencia de Corea del Sur, la respuesta acá se demoró enormemente, digamos, el testeo. Incluso en este momento todavía está muy Estados Unidos en materia de testeo comparado con cualquier otro, en materia de testeo comparado con cualquier otro de los países donde la pandemia está pegando con más fuerza. Por lo tanto, eso también hace que el sistema médico actúe de manera ciega, es decir, no se sabe realmente cuántos infectados hay. La producción de los test ha sido privatizada también. Incluso hay denuncias de que un test puede costar hasta $1.000, ¿no? Por eso muchísima gente no se está haciendo los test. Esto también impacta sobre la crisis migratoria en el país. Para que ustedes se den una idea, acá hay una policía migratoria que se llama ICE, que tuvo que salir a decir que no iba a arrestar a la gente en la Puerta Itales para que la gente migrante en situación de ilegalidad se animara a ir al hospital, digamos, ¿no? Es decir, se animara a ir, ¿no? Toda esa situación impacta sobre la transmisión y el desarrollo del virus. Para poder avanzar un poquito más, la primera respuesta, uno de los elementos fue un paquete de $50.000 millones
hacia los laboratorios privados, ¿no? Es decir, que están desarrollando esta cura. Y digo, para ilustrarlo, hubo una conferencia de prensa en el patio, digamos, de la Casa Blanca, donde Trump estaba reunido con los directivos de Roche, de los grandes laboratorios, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, y dándoles a ellos la posibilidad de explicar cómo estaban desarrollando la vacuna, cómo estaban desarrollando los test, etc. El otro aspecto interesante de esta privatización de la respuesta es que se le ha dado a Walmart y a otras grandes cadenas de ventas, digamos, de supermercados acá, se utiliza los estacionamientos de esas empresas para hacer los tests de coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, muestra algunos de los elementos de cómo se ha privatizado la respuesta. En este marco, digamos, tenemos que analizar un poco la situación económica y más general, ¿no? Es decir, hasta ahora hablé un poco sobre la respuesta que está teniendo el Estado frente al coronavirus, un poco meterme en la situación económica, ¿no? Es evidente que la situación económica se ha endurecido, digamos, fuertemente en las últimas semanas, digamos, ¿no? Entramos en una crisis cada vez más fuerte a nivel global, pero es importante que nosotros no perdamos de vista que esta crisis está desarrollándose sobre la base de elementos que ya venían de antes, ¿no? Nosotros trabajamos sobre algunos de esos elementos en una nota que publicamos hace unas semanas, que tiene que ver con fundamentalmente cómo se superó la crisis de 2008-2009, cuál fue la salida que tuvo la burguesía frente a esa crisis, que tuvo tres elementos claros desde el punto de vista del Estado de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, el rescate de los grandes bancos, el rescate de los grandes financieros. Por otro lado, la reducción de las tasas de interés de la Fed, que ha sido una política de toda la década de mantener tasas de interés muy bajas, y por otro lado el recorte de impuestos, ¿no? Estos tres elementos lo que hicieron fue generar una masa de dinero en disponibilidad para la burguesía, que con la idea, digamos, teórica desde el punto de vista de la teoría monetaria y económica, de que eso iba a generar un efecto de goteo, ¿no? Es decir, que eventualmente eso iba a generar inversiones productivas y que eso iba a recuperar la economía. La realidad es que desde el Estado, es decir, desde los bolsillos de todos los trabajadores que pagan hacia las grandes corporaciones, no fue hacia inversiones productivas, sino que fue esencialmente hacia la especulación financiera. Incluso un punto muy interesante, digamos, ¿no? Que es lo que explica por qué ya estábamos en esta crisis y que el coronavirus lo que ha hecho es actuar como un catalizador de esta crisis, es la caída, digamos, de la tasa de ganancia y la tasa de inversión fundamentalmente en la manufactura, ¿no? Es decir, ya los últimos 2 trimestres del año 2019 mostraron una fuerte caída de la tasa de inversión en la manufactura, no se estaban haciendo inversiones productivas, sino que todo eso estaba yendo a la especulación financiera, fundamentalmente a la bolsa, que tuvo días antes de las caídas que hemos visto en estas últimas semanas, días antes había llegado a sus máximos niveles históricos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido, digamos, en estas semanas? En estas semanas uno de los elementos claves es que se han liquidado miles de millones de dólares en ganancias. Entre otras, por ejemplo, digamos, las estimaciones dicen que toda la ganancia que sacaron desde que gobierna Trump hasta ahora, desde el año 2016 hasta ahora, se liquidó en estas 3 semanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cómo va a tomar? ¿Cuáles son las salidas? Desde el punto de vista del Estado y de la política del gobierno, están intentando, hay una discusión en torno a 2 salidas, ¿no? Podríamos decirlo de manera más general. Una salida es profundizar las políticas monetarias que son estas que vengo describiendo, digamos, ¿no? Es decir, darle cada vez más beneficios a los grandes actores de la economía como forma de salir de la crisis. Esto ya se está empezando a aplicar, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse que la Fed no solamente anunció la reducción de sus tasas de interés en las últimas semanas, que no tuvo ningún efecto sobre la continuidad, continuaron cayendo las bolsas. La Fed redujo sus tasas
de interés, sino que además han inyectado a través de la Reserva Federal 1.5 billones, de dólares en la bolsa, digamos, ¿no? Entonces, esas dos primeras respuestas tienen que ver con la continuidad de estas políticas. Hay otra discusión, hay sectores que plantean que la única manera de salir de esta crisis es realizando una mayor inversión estatal, es decir, pasar a políticas fiscales. Algunos sectores tímidamente, digamos, del Partido Demócrata o incluso del propio establishment mediático y demás, hablan de la necesidad de establecer políticas de estímulo fiscal, es decir, de poner plata en los bolsillos de la gente con una lógica keynesiana, digamos, de aumentar la demanda, aumentar el consumo. Esto tiene un límite importante, que es, en primer lugar, que el centro de la crisis tiene que ver con una caída de la tasa de ganancia y una caída en la inversión productiva, no tanto una caída de la demanda, por lo tanto el efecto de estas políticas va a ser menor. Y por otro lado, un aumento de la inversión estatal. Hay que saber que la inversión estatal en Estados Unidos representa solamente el 9% del PBI. Por lo tanto, eso no tendría un gran impacto sobre la economía, digamos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, la perspectiva es a que la crisis económica se profundice cada vez más, ¿no? Una fuerte recesión que ya está comenzando, que ya está en puertas. Han anunciado esta semana un plan de rescate que tiene los intereses de los sectores más concentrados en su orientación, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un quinto del dinero que han anunciado que se va a ir en este plan de rescate va a ser para préstamos a las grandes empresas, entre ellas las aerolíneas. Y entonces estamos efectivamente comenzando una crisis que se va a profundizar cada vez más. Uno de los elementos centrales de esa crisis es en este momento un fuerte pico en el desempleo, ¿no? En la última semana se registró casi una triplicación en la aplicación de gente que solicita subsidios de desempleo, ¿no? Es decir, se ha triplicado en una semana la cantidad de gente que solicita subsidios de desempleo, que solicita seguro de desempleo. Básicamente, ¿por qué? Porque es una economía fuertemente dependiente de los servicios, cada vez más, ¿no? Es decir, el turismo, todo lo que tiene que ver con el sector de los servicios, la comida, digamos, los restaurantes, etcétera, todos esos sectores están fuertemente golpeados, están paralizados y por lo tanto están echando gente y no hay ninguna garantía del trabajo, muchísimo trabajo informal, precario, etcétera. Entonces hay un crecimiento del desempleo muy fuerte. Eso va a generar rápidamente, digamos, un impacto sobre los niveles de consumo y además de que la inversión sigue cayendo. Entonces tenemos un cóctel que es la inversión que ya venía cayendo previamente y va a seguir reduciéndose, y ahora cae el consumo, porque si había algo que había mantenido a la economía yanqui, el consumo de la población a través del endeudamiento, ahora va a caer eso también. Entonces vamos a entrar en una recesión muy fuerte. Por último, muy breve, esto está teniendo impacto político. Ustedes saben que se está desarrollando las primarias del Partido Demócrata, que en este momento están congeladas, pero también está teniendo un impacto político muy grande sobre el gobierno de Trump, que está fuertemente golpeado, digamos, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy no podemos decir qué es lo que va a suceder desde el punto de vista electoral. Es claro que hay una fracción importante de la propia burguesía que apuesta a un recambio por Biden, que dentro de las primarias demócratas el establishment demócrata ha logrado, digamos, frenar la candidatura más insurgente de Sanders con todas sus limitaciones. Y bueno, la situación política, digamos, hoy se está debatiendo fundamentalmente en qué es lo que va a suceder en los próximos meses en un año electoral, digamos, ¿no? Entonces creo que sin meterme demasiado en eso, salvo, digamos, que después surgen las preguntas, va a ser parte de lo interesante que vamos a ver cómo se va desarrollando en los próximos meses esta situación. Y bueno, básicamente, digamos, eso es lo que el informe, digamos, que queríamos sobre la situación de la crisis, digamos, y de la pandemia aquí en Estados Unidos. Así que creo que ahora abriríamos para preguntas. Estoy viendo cómo es la dinámica. Gracias por haber escuchado este informe. Vamos ahora a pasar un momento de preguntas.
bueno, estamos esperando ahí que se conecten los compañeros. Bueno, mientras tanto, desarrollo un poquitito más esto último que les decía sobre la situación. Un aspecto importante, digamos, es que se están empezando a ver resistencia de la clase trabajadora en distintos lugares, ¿no? Es decir, por ejemplo, fue la docencia de la ciudad de Nueva York la que logró la suspensión de clases en el momento en que estaba habiendo un pico en la cantidad de casos. Organizadamente, digamos, ¿no? Incluso con una fuerte presencia de sectores de la propia izquierda dentro de la organización sindical docente. Está habiendo, digamos, reclamos en el sector industrial, fundamentalmente los trabajadores de la General Motors, que ya habían protagonizado una huelga muy importante el año pasado, y ahora están de nuevo sosteniendo esta lucha frente a la situación, digamos, del coronavirus, porque haya días de enfermedad pagos, ¿no? Un elemento que es importante saber es que en Estados Unidos no está garantizado el pago de días de enfermedad para todos los trabajadores, ¿no? Es decir, hay muchos trabajadores que no cuentan con ningún tipo de pago por días de enfermedad, ni de ellos ni de sus familiares. Por lo tanto, es muy difícil saber la situación, digamos, de esos trabajadores desde el punto de vista cotidiano, digamos, ¿no? Es decir, cómo enfrentan esta situación de la crisis sin seguro de desempleo, ¿no? Y por supuesto, los trabajadores precarios más todavía. A ver, un segundito. Ahí se están conectando los compañeros para poder pasar a las preguntas. Ahí está, ahí te veo, ahí se está cargando. Sí. Bueno, en primer lugar sobre la información, ¿no? El manejo de la información. Todos los días prácticamente hay conferencias de prensa, todos los días, ¿no? Prácticamente todos los días. Efectivamente, digamos, hay, como en todos los países, una restricción, ciertas restricciones en el manejo de la información, hay un estilo de Trump, digamos, que por ejemplo el día de ayer se agarró contra un periodista en el medio de la conferencia de prensa, porque este periodista le preguntó cómo hacía para llevar calma hacia la población, y su respuesta fue decirle que era un pésimo periodista, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el estilo de Trump y con el manejo también de la información y demás. Pero bueno, circula, digamos, mucha información. Lo que hay es, creo que lo más destacable desde este punto de vista, más que los problemas, digamos, de ocultamiento de la información y todo, es
que efectivamente el Estado no tiene claridad sobre cuántos casos hay, precisamente por la demora que hubo en realizar los tests, ¿no? Y en lo que está sucediendo en este momento, que se están realizando pocos, digamos, ¿no? Entonces, si uno toma el porcentaje de población que ha sido testeada acá, es el menor de todos los países que están en el centro de la pandemia, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay un desconocimiento que tiene que ver con esa falta de información sobre la cual actuar. Después, sobre el problema de la vacuna, es interesante la pregunta porque Trump anuncia cosas todos los días y después el médico de cabecera, el que dirige la CDC, la CDC, tiene que salir a relativizar lo que dijo, ¿no? Es decir, porque Trump, con su estilo, digamos, por ejemplo, salió a decir que ya se estaban probando dos remedios que se utilizaban contra la malaria y que habían sido altamente efectivos. Y tuvo que salir el de la CDC después a decir que no había sido así. Lo mismo está sucediendo con lo de la vacuna. Entonces hay una ida y vuelta de información en ese sentido muy contradictoria. Digo, también unificando con la pregunta anterior, el punto central tiene que ver con los exabruptos de Trump en sus conferencias de prensa cotidianas. Un aspecto, digamos, que durante los primeros, desde marzo, hasta hace 10 días, 11 días, la posición oficial de Trump era que esto no era un problema. Desde marzo, hasta hace 10 días, 11 días, la posición oficial de Trump era que esto no era un problema. Lo decía reiteradas veces. De hecho, lo dijo en el mismo momento que el mismo día que empezaba el colapso de las bolsas, digamos, ¿no? Es decir, que acá no había ningún problema, que esta enfermedad era como una gripe cualquiera, y que Estados Unidos era el mejor país del mundo y el que más preparado estaba para enfrentar esto, digamos, ¿no? Entonces, ese negacionismo anticientífico de Trump también ha sido parte de la realidad y de la respuesta del Estado, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el manejo de la información. Ha habido un claro negacionismo, por supuesto, digamos, imagínense ustedes cadenas como la Fox News, que repetía, digamos, aquello que dijo Trump de que el coronavirus era una farsa de los demócratas, ¿no? Era una farsa de los demócratas que como que no existía, ¿no? Y para ir, ahora hablando de los demócratas, digamos, todo esto se desarrolló en un momento que coincidió con un punto de inflexión en la primaria demócrata, digamos, ¿no? Es decir, el salto en la cantidad de casos en Estados Unidos de COVID-19 coincide con una nueva situación, un cambio en la situación de la interna, de un punto de inflexión en la interna del Partido Demócrata, que fue, nosotros sacamos un artículo hace unas semanas, cuando todo el establishment del partido sacó la conclusión de que había que frenar la candidatura de Sanders, de que había que liquidarla, digamos, ¿no? Es decir, que después del triunfo de Sanders en Nevada, que fue muy contundente, había que unificar todo atrás de Biden y sobre esa base frenar completamente, digamos, la candidatura de Sanders. Eso tuvo un impacto muy fuerte, la unificación de todos los candidatos, atrás de todo el resto de los candidatos atrás de Biden, y toda la situación vinculada con cómo el establishment intervino sobre la interna, hizo que Sanders vaya a varias derrotas, digamos, ¿no? A varias derrotas consecutivas, con lo cual hoy el escenario absolutamente más probable, casi imposible, digamos, que suceda de otra manera, es que Biden gane la interna, digamos, ¿no? Es decir, Sanders viene en caída, digamos, ¿no? Parte de eso puede ser que el efecto también tenga que ver con una cierta búsqueda de un hombre fuerte, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente es el piso, digamos, el peso del aparato del propio Partido Demócrata, digamos, ¿no? Y creo que eso es un poco la situación de las internas, que están frenadas, ¿no? Están frenadas ahora en la mayoría de los estados. Después, las posiciones de Sanders en la crisis. El centro de su campaña, ya antes de la crisis del coronavirus, tenía que ver con
fundamentalmente una de las banderas principales era el Medicare for All, o sea, la extensión del seguro médico para toda la población, gratuito, el seguro médico estatal para toda la población, digamos, ¿no? Es decir, similar a los sistemas que existen en otros países del mundo. Que saber que la candidatura de Sanders es esencialmente, digamos, desde el punto de vista de su programa y de sus propuestas, una candidatura con muchos elementos socialdemocráticos, digamos, ¿no? Es decir, más que socialistas, aunque acá le digan socialistas, y aunque tendrían un impacto y un enfrentamiento muy fuerte con el establishment económico, esto no significa que sean propuestas de transformaciones radicales, digamos, ¿no? Sobre el sistema. Sanders está haciendo una campaña ahora muy grande con el tema de la extensión del seguro médico y con una serie de propuestas que tienen que ver más con una propuesta socialdemócrata. Por ejemplo, ayer hablaba muy bien, ayer hizo una intervención por redes sociales y él sostenía, elogiaba, digamos, la respuesta de Dinamarca y de otros países socialdemócratas a esta crisis. Esa ha sido básicamente su política hasta ahora. A ver, que me mandan una... A ver, un segundito, vamos para más preguntas. Listo, dejo yo. Ahí estamos. Luis, ¿me escuchás? Sí. No, dos preguntas finales. Por un lado, si hay evaluaciones y pronósticos en relación al impacto sobre la economía norteamericana de la crisis. Y en segundo término, hay analistas que comparan la actuación de Trump frente a la actual crisis y la de Obama en el 2008, contrastando, bueno, es decir, en aquel momento la respuesta y la posición de Obama apoyándose en el G20 e intentando coordinar una respuesta capitalista, imperialista ante la crisis, esencialmente de salvataje a los bancos, y se contrasta con un poco la posición y la actitud política del gobierno de Trump, que más bien polariza y parece predominar la lógica del sálvese quien pueda. Es decir, ¿cómo se está viendo esa situación y qué se debate en Estados Unidos sobre este punto? Sí, bueno, sobre la primera pregunta, el impacto sobre la economía, yo algunas cosas mencionaba, no sé si dije una de las cifras, se espera que la proyección es que el desempleo llegue al 20%, ¿no? Creo que ese es quizás el dato más duro desde el punto de vista de la realidad, porque por un lado se va a continuar con lo que ya venía previamente, que tiene que ver con la falta la caída de la inversión productiva, que era algo que ya venía arrastrándose desde el periodo anterior. Por supuesto que eso se va a profundizar porque hay una crisis desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Es decir, hay una crisis desde el punto de vista de la inversión muy importante porque se han cortado cadenas productivas, ¿no? Hay una interrupción de ciertas cadenas importantes porque se han cortado cadenas productivas, ¿no? Hay una interrupción de ciertas cadenas productivas. Simultáneamente a eso se combina con ahora una caída de la demanda, ¿no? Es decir, una caída muy grande de la demanda en primer lugar por todos los despidos que va a haber, ¿no? Es decir, todos los despidos que está habiendo, ¿no? Formales e informales, ¿no? Es decir, hay despidos en el sector formal y después en el sector informal es hasta imposible, digamos, o muy difícil de dimensionar, digamos, ¿no? Es decir, la cantidad de trabajadores que, por ejemplo, viven del entretenimiento callejero en una ciudad como Nueva York, ¿no? Es decir, que puede parecer como algo menor, pero es una de las ciudades con mayor cantidad de turistas del mundo, y ahora no hay. O sea, eso va a tener un impacto muy grande, por eso se habla de un 20% de desocupación, y eso va a tener un impacto muy grande sobre la caída del consumo, y eso va a profundizar la crisis, ¿no? Es decir, todo el mundo habla de una recesión, es decir, ya Estados Unidos
estaba dentro casi de los marcos de de una recesión técnica, ¿no? Es decir, de un crecimiento por debajo de lo necesario para sostener los niveles actuales. Y ahora es probable que caiga directamente, que haya un decrecimiento de la economía estadounidense en este año. El gobierno habla de 18 meses, ¿no? Es decir, eso es un dato importante, ¿no? El propio gobierno dice vamos a 18 meses duros, ¿no? Es decir, no dice en un mes se termina, ¿no? Es decir, que cosa que decía hasta hace una semana, ahora están hablando de 18 meses. La diferencia entre lo de Obama y Trump, entiendo, orientado hacia el problema de la política exterior, fundamentalmente, ¿no? Porque desde el punto de vista de la política interior hay más similitudes en algunas cosas que diferencias, ¿no? Que por supuesto no son exactamente lo mismo, eso está claro, pero desde el punto de vista del salvataje a los bancos y demás hay muchos puntos de conexión. Ahora, creo que para entender la diferencia, más que pensar sobre los distintos estilos o políticas internacionales solamente de Obama y de Trump, hay que entender que esto se da en el marco de una crisis capitalista mundial, que esa crisis capitalista mundial, digamos, ha generado una situación de creciente competencia entre los Estados Unidos y China, lo que algunos hablan incluso de una guerra comercial, ¿no? Es decir, que se desarrolló efectivamente, aunque habían llegado a una cierta tregua, todo eso entre China y Estados Unidos, todo eso está en movimiento, ¿no? Por eso creo que, como dice el artículo de Carlos Carcione, que se ha publicado de la LIS recientemente, también la cuestión de hacia dónde va a ir la globalización, digamos, ¿no? Ese creo que es un punto clave. Hay una política más bien de aislamiento de Trump, ¿no? Y eso tiene que ver con una propia línea de la burguesía de intentar ver cómo hace para competir con China, ¿no? Es decir, de competir con China ya no como economías potencialmente complementarias, sino como rivales en el escenario geopolítico internacional. Entonces creo que eso va a ser algo que hay que estudiar de acá en adelante, digamos, porque es probable que se extiendan, digamos, las tensiones, ¿no? Es decir, ha habido declaraciones de funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de China, tirándose con munición fuerte, digamos, ¿no? Es decir, hablando, digamos, de necesidad de bloqueos, etcétera, digamos, y creo que eso es algo para lo que nos tenemos que preparar en los próximos meses, que continúe. Muy bien. Bueno, por esta conexión, saludar a todos los compañeros y compañeras que han estado conectados, a la gente que nos ha seguido con mucho interés, invitarlos a seguir esta experiencia mañana a la misma hora, a las 17 horas de Argentina, esta vez con una salida desde España. Y en un rato nada más, a las 20:30, también invitarlos e invitarlas por la cuenta de Instagram Live del MST Argentina, con el resumen de noticias, esta vez nacionales, de Argentina. Así que muchas gracias, Luis, y hasta una próxima conexión. Bueno, muchísimas gracias y saludar la participación, la gran iniciativa esta que va a continuar mañana y los próximos días. Creo que es excelente, así que esperemos que nos mantengamos en contacto.